Existe una imagen muy particular del bienestar moderno. Alguien llega a casa exhausto, enciende una vela aromática carísima, abre una aplicación en el móvil y, bueno, hace 10 minutos de meditación guiada. Claro, buscando esa desconexión rápida. Exacto. Y espera que como por arte de magia la promesa se cumpla, que el estrés simplemente desaparezca de un plumazo. Todo se percibe como una transacción súper limpia, rápida y directa, un alivio temporal muy reconfortante. A ver, es una visión seductora. La idea de que el caos exterior puede gestionarse, categorizarse y, en última instancia, neutralizarse con un par de respiraciones profundas y una ducha tibia. Sí, Nos da una sensación de control sobre un entorno que, de otro modo, resulta francamente abrumador. pero claro, cuando se cruza esta visión contemporánea del desarrollo personal con la filosofía antigua y la teoría política más dura, esa vela aromática se apaga de golpe. Totalmente. Se apaga y te deja a oscuras. O sea, el panorama del autocontrol revela capas mucho más profundas y, sinceramente, más oscuras. Detrás de esa aparente búsqueda inofensiva de la paz mental, hay mecanismos de poder y estructuras sociales operando constantemente bajo la superficie. Y ese es precisamente el territorio pantanoso que vamos a explorar hoy. En este análisis a fondo, analizamos qué es la asquesis y cómo podemos aplicarla a nuestro día a día, pero yendo mucho más allá de la superficie. Eso es. La misión es desentrañar este concepto de la asquesis, que es una antigua tecnología interior, y ver cómo su aplicación moderna no es ni de lejos una simple técnica de relajación. Pues para ello, nos hemos sumergido en una pila de fuentes fascinante. Tenemos sobre la mesa un extracto en vídeo que define la asquesis como una psicotecnología. También guías prácticas contemporáneas sobre el estoicismo y el mindfulness. Sí, textos muy aplicados. Y por otro lado tenemos un denso artículo académico de la revista Ágora que cruza las visiones de Michel Foucault y Emmanuel Kant sobre el cuidado de sí y la revolución, y para rematar un ensayo sociopolítico profundamente crítico que plantea cómo el capitalismo digital de hoy podría estar secuestrando estas milenarias filosofías. A simple vista parece un rompecabezas imposible de armar. Hablamos de la atención plena al lavarse los dientes, por un lado, y de la legitimidad moral de la Revolución Francesa, por el otro. Ya, parece que no pegan ni con cola. Exacto. Sin embargo, hay un hilo conductor muy robusto que entrelaza todos estos textos. Un hilo que nos lleva directamente a la gran pregunta que guiará a esta inmersión para quienes nos escuchan. El enigma central es este. ¿Es nuestra rutina diaria de bienestar y autocontrol una herramienta auténtica para hacernos individuos más fuertes, libres y autodeterminados? Eso es la clave. ¿O por el contrario, simplemente nos está entrenando en la sombra para ser más obedientes y capaces de soportar sin quejarnos un mundo que está fundamentalmente roto? Buf, esa dicotomía es el corazón del asunto. Y para desarmar esa pregunta, primero hay que viajar al origen de esta tecnología del alma en la antigüedad. Hay que comprender por qué pensadores clave del siglo XX decidieron desempolvarla en un intento desesperado por escapar del control de la sociedad moderna. Vale, vamos a desempacar esto, porque tiene tela. Empecemos por los cimientos. La propia palabra, asquesis. Adelante. Según una de nuestras fuentes, un video del canal Activa tu Poder, este concepto griego no tiene absolutamente nada que ver con la tortura física, el silicio o, bueno, la represión puritana. ¿Qué es lo que solemos pensar, no? Claro, es la imagen automática que salta cuando oímos la palabra asquesismo. Te imaginas a un monje flagelándose. Sí, totalmente. Pero el vídeo la define de una manera mucho más sofisticada, como un entrenamiento del alma. Literalmente, una psicotecnología. El término psicotecnología es vital aquí. No hablamos de un simple hábito o de levantarse temprano. Al igual que la escritura o las matemáticas son tecnologías cognitivas que alteran cómo el cerebro procesa la información, la asquesis es una tecnología psicológica. O sea, algo diseñado para alterar el sistema operativo. Exacto. Está diseñada para moldear activamente la conciencia humana. La fuente lo describe como una ecología de práctica. Es decir, no es una acción aislada. ¿Y qué abarca entonces esa ecología? Pues es un ecosistema que abarca la contemplación, el silencio voluntario, el esfuerzo físico intencionado y la búsqueda constante del pensamiento profundo. El texto, de hecho, utiliza una expresión brillante, renuncia productiva. No se trata de sufrir por una especie de premio kármico o algo así. No, para nada.
Es dejar a un lado algo superficial y abrumador, como hacer un ayuno estricto del ruido externo y las notificaciones constantes del móvil, para poder habitar verdaderamente lo esencial. Y recuperar la capacidad de elegir, no ceder al impulso, que es importantísimo hoy en día. Totalmente. Pero el gran salto temporal llega cuando nos preguntamos cómo esta herramienta de la antigua Grecia acaba en el centro de la obra de un filósofo moderno como Michel Foucault. Lo fascinante aquí es cómo Foucault llega a esta conclusión casi al final de su vida. El artículo académico de la revista Ágora nos contextualiza muy bien esto. A ver, cuéntanos. Pues Foucault dedicó gran parte de su carrera, sobre todo en los años 70, a diseccionar cómo funciona el poder en la sociedad. Él argumentaba que el poder en la era moderna no opera como en la época feudal. Ya, donde un monarca simplemente ejercía la fuerza bruta o te encerraba en un calabozo y punto. Exacto. El poder moderno es disciplinario y, sobre todo, omnipresente. O sea, es un poder invisible que produce conductas. No se limita a prohibir cosas, sino que organiza el espacio y el tiempo para moldear cómo actuamos, cómo pensamos y qué consideramos normal en el día a día. Eso es. Foucault hablaba de instituciones físicas como cárceles, psiquiátricos y escuelas. Claro. Pero si lo trasladamos a hoy, esos mecanismos disciplinarios están en el diseño de las oficinas abiertas, en el software que rastrea la productividad del trabajador en su casa o en los algoritmos que predicen y dirigen nuestro comportamiento en la red. Madre mía, es que están en todas partes. Y va incluso un paso más allá. Ese poder disciplinario penetra tan profundamente en la psicología humana que nosotros mismos nos convertimos en nuestros propios vigilantes, nos autoexplotamos, digamos. Ostras, qué fuerte. Foucault observó que estas dinámicas acaban creando lo que él denominó estados de dominación. Son situaciones donde las relaciones de poder se calcifican, se bloquean por completo, y el individuo pierde toda su capacidad de maniobra o resistencia. Ya veo. Y es precisamente buscando una rieta en este muro infranqueable donde Foucault da un giro radical en los años 80. Vuelve la mirada a la antigüedad grecorromana y rescata este concepto del cuidado de sí, que, en el fondo, es la aplicación práctica de la asquesis. O sea, Foucault veía la asquesis antigua como la herramienta técnica para hackear y desbloquear esos estados de dominación moderna de los que hablabas. Literalmente, un hackeo mental. Claro, porque si la persona cultiva rigurosamente su autonomía, gestiona sus afectos y domina sus deseos mediante este entrenamiento, puede forjar un espacio de libertad interior que es inalcanzable para el sistema. Pensando en cómo aterrizar esto a nuestra realidad digital, se me ocurre una forma de visualizarlo. A ver, dime. Yo creo que la asquesis no es una celda monástica llena de reglas estrictas. Es un firewall, un cortafuegos mental. Un concepto muy útil en el contexto actual. Elabora un poco sobre cómo funcionaría ese cortafuegos. Pues imaginemos que nuestra mente es el sistema operativo central de un ordenador. Está conectada permanentemente a una red pública plagada de amenazas. El cortafuegos, que sería la práctica de la asquesis, se encarga de bloquear todo el malware del entorno. El ruido constante, supongo. Sí, las distracciones diseñadas por ingenieros de atención, el ruido continuo, la urgencia artificial de los correos electrónicos, las presiones sociales, todo ese tráfico basura. Ya, te entiendo. Al filtrar todo eso, permite que el núcleo del sistema, la verdadera capacidad de decisión de la persona, funcione sin estar secuestrado por factores externos. Pues esa analogía captura perfectamente la esencia del cuidado de sí Foucaultiano. No se trata de aislar el ordenador de la red para siempre y volverse un ermitaño. Se trata de establecer filtros rigurosos que garanticen, y cito sus propias palabras, el mínimo posible de dominación. El mínimo posible. Me gusta. Es la creación deliberada de una soberanía ulterior. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque una vez que entendemos la teoría filosófica de este cortafuegos, la siguiente gran duda es puramente táctica. ¿Cuáles son los programas o el software específico que ejecutamos hoy para mantener ese filtro activo? O sea, ¿qué forma tiene la asquesis un martes cualquiera a las 8 de la mañana? Bueno, el material que analizamos nos ofrece dos vías de aplicación contemporánea que se han vuelto inmensamente populares últimamente: el estoicismo y el mindfulness. Vamos primero con el estoicismo, basándonos en el artículo de la plataforma Opulix. Perfecto.
Este texto nos pide ver el estoicismo clásico de figuras como Epicteto o Séneca no como una colección de frases motivacionales para tazas de café. Lo plantea como un sistema pionero de autorregulación emocional. Y el texto hace mucho hincapié en derribar un mito gigantesco que hay en la sociedad. El estoico no es un robot sin emociones que reprime la tristeza o la ira hasta explotar. Exacto, no es una piedra que no siente nada. El mecanismo consiste en moderar esas pasiones a través del filtro de la razón. Y fíjate, el artículo subraya que esta dinámica es, literalmente, el cimiento de la terapia cognitivo-conductual moderna. Es que la terapia cognitivo-conductual calcó el principio operativo central del estoicismo, la idea de que el sufrimiento humano rara vez proviene de los eventos en sí mismos, sino de los juicios, interpretaciones y narrativas que nosotros construimos alrededor de esos eventos. O sea, no es que llueva lo que me frustra, es pensar, me ha fastidiado el día. Eso es. La asquesis estoica exige un entrenamiento diario para trazar una línea inquebrantable entre lo que está bajo nuestro control absoluto, como nuestros valores y decisiones, y lo que escapa a nuestro control, como la macroeconomía o la opinión de un tercero sobre nosotros. Claro. Al instalar este programa en el cortafuegos, la resiliencia deja de ser un concepto abstracto en un libro de autoayuda para convertirse en una competencia técnica real. Y en paralelo a esto tenemos la aplicación más terrenal del mindfulness. Cualquiera que haya trasteado un poco con el bienestar moderno conoce la teoría básica de prestar atención al presente. Sí, el famoso aquí y ahora. Pero el artículo de la Asociación Española de Psicología Sanitaria, la AEPSI, nos pide ver esto no como una simple relajación para dormir mejor, sino como un anclaje táctico. ¿Y cómo proponen anclarse tácticamente? Pues sugieren utilizar actos supermundanos, como la ducha matutina, como un campo de entrenamiento. Se trata de obligar a la mente a percibir la temperatura exacta del agua o la textura del jabón en la piel, evitando a toda costa que el cerebro se fugue a la reunión estresante de las 10 de la mañana. Claro. La fuente insiste mucho en la importancia de romper el piloto automático. Propone ejercicios como el escáner corporal, que son pequeñas pausas de 1 minuto a lo largo del día para detectar tensiones de las que no somos conscientes. Como estar apretando la mandíbula frente a la pantalla del ordenador. Justo eso. Son, si seguimos tu analogía, diagnósticos del sistema en tiempo real. Hay 2 prácticas de esa guía que me parecieron especialmente reveladoras como verdaderos actos de asquesis. Una es la instrucción literal de quitarse los auriculares durante el trayecto en transporte público. ¡Ostras! Eso hoy en día es casi impensable para mucha gente. Es que hoy evadirse del entorno con un podcast o música es el estándar. Obligarse a ir en silencio, asimilando el entorno real en el metro o en el autobús, es una forma muy potente de recuperar la soberanía sobre tu atención. ¡Qué interesante! ¿Y la otra práctica? Es lo que llaman vaciar el disco duro, sentarse de 10 a 15 minutos solo con papel y boli para volcar cada pensamiento caótico que atraviese la mente, todo sin filtro. Y a ver, todo esto suena increíblemente útil, empoderador y sanador para la mente. Suena muy bien, la verdad. Pero, bueno, tengo que parar un segundo. Si miro todo esto en conjunto, me asalta una duda genuina. Adelante, expone esa duda, porque probablemente nos lleve al siguiente nivel de este análisis. A ver, si dedico absolutamente toda mi energía a centrarme en mi propia respiración, en hacer escáneres corporales cada 2 horas, en lavarme los dientes con una conciencia inmaculada y en aceptar estoicamente todo lo que no puedo cambiar del mundo, Sí. ¿no corro el riesgo monumental de ignorar por completo que el mundo a mi alrededor se está yendo a pique? Es decir, si el sistema es profundamente injusto o mis condiciones de vida son económicamente insostenibles, ¿de qué sirve que yo esté interiormente súper zen y sepa exactamente a qué huele mi gel de baño? Buf. Pues esa fractura que acabas de señalar es exactamente el núcleo de un ensayo del portal Es de Politólogos, que forma parte de nuestra bibliografía hoy. Ah, vale. O sea, no soy el único que ha pensado esto. Para nada. Este texto aborda nuestra investigación desde una perspectiva sociopolítica clara. Y aquí, para ser neutrales y ceñirnos a las fuentes, hay que decir que plantea una crítica demolidora frente a esos beneficios puramente psicológicos que hemos desgranado antes. Entonces, ¿qué argumenta exactamente este ensayo sobre nuestra filosofía de cortafuegos y autorregulación?
Pues el autor argumenta que el estoicismo clásico nació como una filosofía profundamente política y orientada a la acción cívica. No era para aislarse. Sin embargo, sostiene que el estoicismo moderno, este producto empaquetado y viralizado en redes sociales, ha sido completamente secuestrado por la maquinaria del capitalismo digital. Madre mía. Secuestrado, dice. Sí, el ensayo argumenta que la asquesis ha sido vaciada de su ética original para transformarse en lo que el autor denomina un manual de autocontrol social. Lo que plantea este ensayo es muy fuerte. Básicamente sugiere que el sistema está promoviendo activamente estas herramientas de bienestar no para liberarnos, como quería Foucault, sino para gestionarnos mejor, como recursos. Ese es exactamente el argumento central. El texto sostiene que vivimos en un entorno precario, hiperexigente y acelerado, que genera niveles de agotamiento casi epidémicos. Ya, el famoso burnout. Claro. Y en lugar de permitir que los ciudadanos cuestionen las bases estructurales que causan ese agotamiento, el sistema necesita individuos dóciles, individuos altamente autorregulados, que no causen disrupciones ni problemas. Claro, gente que no se queje. Según la fuente, este falso estoicismo de consumo rápido adiestra a las personas para internalizar la presión y soportar la precariedad con una sonrisa resiliente. La gestión de las emociones pasa de ser una búsqueda ética de la verdad personal a convertirse en una mera herramienta de optimización y productividad corporativa. Es como si la alarma de incendios de tu oficina estuviera sonando a todo volumen porque el edificio está literalmente en llamas. Sí. Y en lugar de investigar de dónde viene el fuego o llamar a los bomberos, el Departamento de Recursos Humanos pasa por los escritorios repartiendo auriculares con cancelación de ruido de última generación. ¡Qué buena imagen! Te dicen, bueno, póntelos, respira hondo y céntrate en tu interior. Tú te sientes súper tranquilo, el ruido molesto desaparece, sí, pero claro, el edificio sigue ardiendo a tu alrededor. Es que la metáfora de los auriculares ilustra perfectamente la trampa que denuncia la fuente política. Se te proporciona una herramienta de supervivencia puramente individual para evitar que te organices con otros y preguntes por qué hay fuego en primer lugar. Totalmente. Además, el artículo señala una consecuencia grave de este modelo, que es el desgaste sistemático del tejido social y la pérdida brutal de empatía. Claro, porque si la premisa absoluta es que todo depende de tu reacción interna, el sufrimiento externo de los demás se reinterpreta por completo. Exactamente. Si un compañero sufre un colapso nervioso por jornadas laborales abusivas, esta visión distorsionada dicta que el problema no son las horas extra no remuneradas de la empresa. Ostras. Dictaría que es su culpa por no saber gestionar sus emociones. Eso es, para esta visión es la incapacidad de esa persona para gestionar su estrés adecuadamente. El fracaso sistémico se disfraza hábilmente como un fracaso emocional puramente individual. Y claro, el autor sostiene que esto aísla a cada persona en su propia burbuja de sufrimiento estoico, neutralizando cualquier impulso de acción colectiva o comunitaria. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si la paz interior puede usarse como una herramienta de sedación masiva por parte del sistema, ¿cómo reconciliamos la necesidad vital de no enloquecer en el día a día con la responsabilidad de no ser cómplices de un entorno en llamas? Esta tensión entre aceptar la realidad y rebelarse contra ella es fascinante. Y esa misma tensión nos obliga a volver, inevitablemente, a nuestro denso artículo de la revista Ágora. Porque este debate exacto sobre los límites de la resistencia y la acción fue el campo de batalla intelectual entre Michel Foucault y otra figura monumental, Emmanuel Kant. Foucault y Kant en el mismo cuadrilátero filosófico. Sabemos que Foucault buscaba hackear el sistema con el cuidado de sí, pero recuerdo que el artículo cruzaba esto con la idea de la revolución, ¿no? Así es, retomando la postura de Foucault, el autor del artículo explica que él defendía una ontología del presente estrechamente vinculada a una voluntad casi permanente de revolución. Una revolución permanente. Sí, para Foucault, dado que el poder disciplinario está absolutamente en todas partes, prácticamente cualquier forma de subversión, cualquier ataque contra la dominación establecida, era intrínsecamente legítima por el mero hecho de ser un acto de contrapoder. La rebelión se justificaba a sí misma, sin más. Pero espera, a ver, el texto menciona que Foucault recibió críticas feroces por esta visión tan absolutista de la rebelión. Nombra a teóricos de la talla de Nancy Fraser e incluso a Noam Chomsky, que al parecer se tiraba de los pelos debatiendo con él.
¿Por qué generaba tanto rechazo su postura en la propia izquierda? Pues porque la postura de Foucault presentaba un vacío tremendamente peligroso. Chomsky, por ejemplo, argumentaba que si no partes de una noción clara y universal de lo que significa la justicia, un concepto que, por cierto, Foucault se negaba rotundamente a definir, ¿Por qué se negaba? porque lo consideraba otra invención más del poder. Ah, ya veo. Pues Chomsky le decía que sin justicia, tu revolución interior o exterior carece por completo de brújula moral. De hecho, Foucault llegó a sostener en debates públicos que las clases oprimidas no hacen la guerra porque sea justa, sino simplemente para ganarla y tomar el poder. Era una rebelión destructiva sin un plan constructivo claro detrás. Y aquí es donde el artículo introduce el contraste vital con la filosofía de Kant. Kant observa la Revolución Francesa. Y según nuestro texto, no siente rechazo, sino un gran entusiasmo, lo cual a primera vista parece muy contradictorio para un filósofo de la Ilustración tan estructurado y rígido. Es que la clave para Kant no está en la violencia del acto en sí, sino en el propósito. Kant sentía horror por la violencia y rechazaba categóricamente la resistencia armada o la destrucción pura del Estado como métodos válidos. No celebraba la guillotina ni el caos subversivo que quizás aplaudiría una visión Foucaultiana más extrema. Entonces, ¿por qué le entusiasmaba? Sentía entusiasmo por la revolución porque admiraba profundamente los fines legítimos que la impulsaban. O sea, Kant miraba más allá del humo y los escombros. ¿Cuáles eran esos fines que justificaban su apoyo intelectual al movimiento? Kant apoyaba la promesa de instaurar una constitución republicana. En su marco teórico, esto significaba cosas muy concretas: garantizar la igualdad de los ciudadanos ante la ley, establecer derechos civiles inalienables y asegurar que el poder gobernara siempre con el consentimiento de los gobernados. Claro, había un objetivo claro. A diferencia de Foucault, para Kant, la subversión no tenía valor en sí misma por el simple hecho de romper cosas. Solo el horizonte de establecer un marco ético de verdadera justicia le daba sentido a la agitación social. Vale, si conectamos todas las piezas de este enorme rompecabezas, la asquesis antigua, el cortafuegos mental de Foucault, el escáner corporal, las duras críticas del cibercapitalismo y este debate ético entre Foucault y Kant, ¿cómo aterriza todo esto en el profesional que nos escucha y que solo intenta sobrevivir a su semana de trabajo? Pues si conectamos esto con el panorama general, emerge una síntesis profundamente reveladora de todo este análisis a fondo. A ver. La verdadera práctica de la asquez, ese cuidado de sí profundo que analizábamos al principio, no puede limitarse a ser simplemente los auriculares con cancelación de ruido que te pones mientras el edificio arde, como denunciaba el ensayo político. No puede ser solo una tirita. Exacto. No debe aislarnos del entorno ni convertirnos en engranajes dóciles que soportan la precariedad en un silencio obediente. Su función vital debe ser proporcionarnos la claridad analítica y la resiliencia mental necesarias para discernir. Discernir entre lo que debemos aceptar con calma estoica y lo que estamos moralmente obligados a cambiar. Exactamente. La disciplina interior que forjamos al distanciarnos de nuestras reacciones automáticas nos otorga el espacio necesario para el pensamiento crítico real. Nos permite aplicar esa brújula moral kantiana de la que hablábamos. O sea, saber cuándo es de sabios mantener la calma porque el tren llega tarde y no puedes hacer nada, y cuándo es un deber ineludible levantarse y exigir, basándonos en la justicia, una reestructuración en nuestro entorno laboral o social. Totalmente. La verdadera asquesis no es anestesiarse frente a la injusticia para mantener el modo zen intacto. Es cultivar la lucidez necesaria para responder a esa injusticia de forma estratégica, con un propósito claro, y no movidos simplemente por la ira ciega o el agotamiento extremo. ¡Wow! ¡Qué viaje monumental hemos hecho hoy con estas fuentes! Hemos destilado cómo la asquesis no es un castigo medieval, sino una tecnología cognitiva de altísima precisión, diseñada para entrenar el alma y recuperar el control de nuestra atención. Y hemos explorado la mecánica de aplicarla mediante la separación estoica de juicios y eventos o anclándonos en el presente con tácticas táctiles tan cotidianas como una ducha. Sí, y de igual importancia, hemos arrojado luz sobre los grandes puntos ciegos. Hemos analizado, reportando ambas visiones, el grave riesgo de que estas milenarias filosofías sean digeridas por el sistema actual para individualizar problemas estructurales, erosionando nuestra empatía colectiva bajo la falsa bandera de la resiliencia obligatoria y la productividad continua. Es un equilibrio muy delicado,
Y creo que el desafío definitivo, para quienes buscan integrar todo este conocimiento en sus vidas, trasciende la mera acumulación de técnicas de relajación en una aplicación del móvil. Sin duda, el verdadero objetivo es ejecutar esta ascesis para forjar una autodeterminación inquebrantable. Es utilizar ese riguroso silencio interior no como un escondite cómodo para ignorar las llamas del mundo, sino como el laboratorio mental donde diseñamos cómo apagarlas y construir algo mejor, ¿verdad? Yo estoy convencida de que se trata de consolidar una fortaleza interna que no nos separe de la sociedad, sino que nos permite interactuar con ella desde una posición de profunda claridad, agencia y propósito ético, negándonos en redondo a ser simplemente un elemento funcional y silencioso de un mecanismo que requiere ser desafiado y mejorado constantemente. Pues, para cerrar esta inmersión, hay una última idea que me gustaría dejar sobre la mesa para que la gente le dé una vuelta. A ver, cuéntanos. Hemos hablado exhaustivamente de erigir ese cortafuegos mental, de apagar la vela aromática superficial y encender un radar interno de atención plena para bloquear el ruido tóxico del sistema. Pero, si llegamos a dominar la ascesis a la perfección, si realmente conseguimos silenciar todas las distracciones banales, las métricas de éxito que nos imponen desde fuera y el zumbido constante de lo que se espera de nosotros, Sí, ¿qué pasaría? pues, ¿qué pasaría si la voz que finalmente logramos escuchar en nuestro interior, nítida, alta y sin interferencias, nos está diciendo que es hora de cambiar el mundo por completo?